Muy bien, bueno, nosotros vamos a iniciar a esta hora nuestro tiempo de enseñanza de los miércoles. Estamos viendo la ley de Yahweh y hoy vamos a hablar sobre la mayordomía. ¿Qué es la mayordomía? ¿Cómo se aplica? ¿En qué cosas se aplica, de hecho? Y traer yo acá un poco de conciencia al respecto porque creo que eh, es algo que a veces no entendemos que tenemos que aplicar, o a lo mejor lo aplicamos erróneamente, olvidamos cuál es el fundamento del principio de todo esto. Entonces de eso vamos a estar platicando, pero primeramente vamos a orar. Bendito Dios, Señor del cielo y de tierra, Yahweh, te exaltamos, te glorificamos, te damos gracias porque nos permites estar hoy reunidos en tu nombre. Te rogamos, Padre, que en este momento tú tomes el control, que todo lo que se diga y se haga sea para honra y gloria tuya. Señor, que permitas que sea un tiempo de enseñanza, de edificación, y que las verdades que dice tu palabra y las cosas que tú nos has dado, las podamos recibir, aplicar y vivir día tras día. A ti sea la honra y la gloria por siempre, y te rogamos que toda distracción y todo estorbo que quiera venir sea detenido y echado fuera en tu nombre santo. En tus méritos preciosos. Amén. Muy bien. El Señor Yahweh demanda responsabilidad sobre los bienes, decisiones y consecuencias que nosotros enfrentamos día tras día. Ya hemos estado viendo cómo el Señor en su ley es dada a Moisés. Recordemos que en el principio hablamos de esto. Hay una parte de la ley que se refiere a la ética y a la moral. Hay otra parte que se refiere al ritual o al ceremonial. Otra parte que se refiere a los sacerdotes y el trabajo dentro del tabernáculo. La parte ceremonial y la parte de sacerdotal no la vamos a ver porque ya se cumplió en el Señor Jesús. Pero la parte moral y ética sigue vigente. ¿Por qué? Porque es el estilo de vida con el cual debemos de tener. En la Escritura recordemos que en ningún momento se cancela la ley, sino el Señor Jesús viene a cumplir de hecho la ley. Y dice en Romanos que Él es el fin de la ley, no un término, sino la culminación de todo lo que habla la ley, en nuestro Señor Jesús se cumple. Y hablando de esto, la ley habla sobre la mayordomía. La mayordomía es la definición secular. Dice, es el cargo o la función de administrar, gestionar y cuidar bienes, recursos o propiedades que pertenecen a otra persona o entidad. Dependiendo del contexto, abarca desde la gerencia responsable hasta tradiciones culturales y espirituales. Esa es la definición secular que tenemos, que es la administración, gestión y cuidado de los bienes, recursos y propiedades de cualquier persona. Es como si ¿sabes dónde aplica mucho? Cuando una persona tiene un edificio y que entonces le dice, contrata a alguna persona, a una compañía, a una empresa que le administre el edificio. Y eso de administrarlo es, tú encárgate que el edificio funcione correctamente y que los que viven ahí vivan bien, y si hay un desperfecto, tú encárgate. Eso es una mayordomía ejercida. Alguien que se encarga de cuidar a los demás. Digo, las propiedades o cosas de los demás. Una gerencia, un director, puede ejercer una parte de mayordomía. Recordemos que en las empresas, por ejemplo, hay el grupo de dueños y establecen un CEO, para que se encargue de administrar su negocio, la empresa. Y se espera que él ejerza una mayordomía correcta, tanto del recurso físico como de recursos humanos y materiales. Sería ilógico pensar que una persona en una empresa cuide mucho el edificio, la parte material, y no cuide de sus empleados. Sería un mal mayordomo. El tema es que actualmente la palabra mayordomía no se utiliza tanto en términos como la palabra como tal, empresariales, ¿no? O en el diario vivir. Hablamos más de administración. Bueno, la administración correcta, abarcando todo lo que tenga que ver con recursos, bienes o propiedades,
deben ser correctamente administradas. En la Escritura cambia un poquito el término en cuanto al entendimiento que tenemos que llevar. Dice, la mayordomía es el estilo de vida del creyente que reconoce a Dios como el dueño absoluto de todo. Y eso cambia completamente la concepción del significado secular. ¿Por qué? Porque aquí entendemos que el dueño de todas las cosas conforme a la palabra es el Señor. Y entonces cuando entendemos eso, entendemos que nada nos pertenece, sino todo es de Él y para Él. De hecho, la Escritura habla al respecto, que en Juan 1 dice que todo fue creado por Él y para Él, por su buena voluntad, que el Señor es el dueño del oro y de la plata, que Él es el Señor de la creación. Hay tantos títulos que nos reitera esto, todo es de Él y para Él. De hecho, en el Antiguo Testamento, cuando el Señor Yahweh le da una palabra a Adán y a Eva diciéndoles, multiplicados, fructificad, llenar la tierra y sojuzgarla, es un encargo de sean mayordomos de mi creación que les he dado a su encargo. De hecho, si te lo consideras en esta responsabilidad que recibimos como humanidad, la humanidad no ha sido un buen administrador de esa creación. Si fuera un buen administrador, no habría erosión, no habría animales y plantas extintas, no habría este tema de contaminación, no habría una explotación desmedida de los recursos naturales como es el petróleo o la devastación de áreas forestales a causa de los intereses humanos. En contexto general, podríamos hablar que la humanidad ha tenido una mala gestión de mayordomía, cuando el mandamiento fue todo lo contrario. Ejerzan una sabia y correcta mayordomía. El ser humano no es propietario, sino un administrador, un mayordomo, responsable de cuidar, gestionar y hacer fructificar los recursos, dones y la vida misma conforme a los propósitos divinos. Y aquí entra algo también muy importante. Nuestra propia vida no nos pertenece. Actuamos como si nuestra vida nos perteneciera, pero aún nuestra vida pertenece a Él. ¿Cuánto más? Y aquí a lo mejor sale algo raspado, pero bueno, ¿cuánto más es la verdad? El tema, por ejemplo, de las mujeres que dicen, mi cuerpo, mi decisión. Espérame, no es tu cuerpo, ¿no? En el estricto sentido, no es tu cuerpo. ¿Por qué tendrías que tomar decisiones sobre tu cuerpo o sobre un ser humano de tu cuerpo cuando ni siquiera tu propio cuerpo es tuyo? La Escritura dice en el matrimonio que el hombre pasa a ser propiedad de la mujer y la mujer del hombre, por lo cual dice, no se nieguen. Ya hay una pertenencia mutua al respecto, pero una dependencia, relación mutua dada por el Padre para ser buenos administradores, que seamos buenos mayordomos. Por eso Pablo dice, bueno, si por un tiempo deciden no tener relaciones sexuales, bueno, que sea por un tiempo y con un fin, pero en cuanto puedan, regresen, porque no se pueden negar uno al otro porque se pertenecen. Esto delegado por el Señor. Entonces, aún en eso somos buenos, debemos ser administradores. Voy a ir más profundo. Aún de los dones espirituales que tenemos que ser buenos administradores. Y un buen administrador no es como la parábola de los talentos, que el que tiene uno lo esconde y lo guarda. No. En realidad, un buen administrador es el que ejerce correctamente, como dice, la administración, el cuidado, la prosperidad, el bienestar de ese bien, dependiendo de cómo aplique. La responsabilidad delante de Dios, del Padre, por todo lo que Él pone bajo nuestro cuidado. Nuestros hijos no son nuestros, somos administradores, somos mayordomos. Este término mayordomo, ahorita que lo mencioné justamente, en esas grandes casas de gente adinerada que tiene alguien que se encarga de la administración de la casa, es el mayordomo. José, en Génesis,
era el mayordomo de Potifar. Y se lo dice a la esposa de Potifar: mira, yo tengo a cargo toda la casa, a todo tengo acceso menos a ti, porque tú eres de mi amo. Pero bien fuera, yo administro toda la casa, y literalmente José podía hacer y deshacer como él quisiera por ser el mayordomo, siempre y cuando le rindiera buenas cuentas a Potifar. Así nosotros con el Señor, Él espera que rindamos buenas cuentas de lo que está a nuestro cargo. Cuando escuchamos la palabra mayordomía, normalmente pensamos en dinero, ofrendas u otros bienes, pero en la ley del Señor se refiere a algo más. Y vamos a estar estudiando Éxodo 21-22, vamos a ver varios puntos, de hecho vamos a ver 20 puntos en cuanto a cosas que el Señor espera que seamos buenos administradores, que seamos mayordomos. Y esto tiene que ser un estilo de vida que debemos de vivir a diario. Y hay que parte de un principio importante, y apúntalo así: la verdadera mayordomía consiste en administrar fielmente todo lo que Yahweh, el Padre, nos ha confiado, actuando con justicia, responsabilidad, diligencia y amor al prójimo. Y ese es el principio que debe regir nuestra mayordomía. Si tú tienes algo al cargo pero actúas en impiedad o en injusticia, no eres buen mayordomo. Si eres irresponsable, no eres buen mayordomo. Si no eres diligente, esto es cuidadoso, dedicado, que hagas las cosas en tiempo como corresponde, no eres buen administrador, no eres buen mayordomo. Y si lo haces con rencor o envidia o resentimiento, no eres un buen mayordomo. Y entonces puedes ir pensando y ampliando tu concepto y a lo mejor se te va a quedar de tarea, o espero que esto el Señor, el Espíritu, te hable, es en todas las áreas de tu vida, en todo lo que está a tu cargo, ¿eres un buen mayordomo o no lo eres? Y esto aplica para todos, o sea, empezando por mí, ¿eres buen mayordomo? Y la pregunta no es únicamente ¿qué sucedió?, sino ¿quién era responsable de evitarlo o de responder por ello? Eso abarca la mayordomía. En algún momento les contaba de esto de cuando, y creo que ejemplifica esto. Si tú vas al Oxxo y el cajero te da un maltrato, te roba o no te da el cambio, etcétera, y te das cuenta y regresas a reclamar, ¿con quién regresas a reclamar? Con el cajero seguramente, pero él no te va a resolver nada. Y si no te resuelve nada, ¿qué es lo primero que dices? ¿Dónde está el gerente? ¿Quién es el encargado de la tienda? Y el encargado de la tienda tiene que salir a responder y decir, perdón por lo que hizo mi trabajador, perdón por lo que el cajero, ¿no? Yo respondo. Esta es la parte que un mayordomo o que ejerce mayordomía debe actuar, tomar la responsabilidad correspondiente. Adán no fue un buen mayordomo cuando el Señor dijo, ¿qué has hecho? Y lo primero que hizo Adán, ¿qué fue? La mujer que me dice, ¿ese señor? Yo no fui. Esa fue una falta de mayordomía. Y después va con la mujer y dice, no, la serpiente, señor. Yo no, la serpiente. La mayordomía te hace actuar responsablemente y aceptar lo que corresponda. Qué diferente es cuando, ¿quién rompió esto? Y tú sales y dices, yo fui, perdón, ¿cuánto cuesta? ¿No? ¿Cuál es, y qué tengo que pagar? ¿No? Hay una cultura, no sé si en Estados Unidos, creo que algo, pero más en Asia, coreanos, chinos, japoneses, de que si ellos se chocan el carro en el estacionamiento, te dejan una nota en la cual te dicen, oye, accidentalmente choqué tu auto, lo rayé. Ese es mi número, esa es mi póliza de seguro, comunícate conmigo para resolverlo. Y entonces, ¿qué ocurre? Ese es ejercer una mayordomía correcta. ¿Ok? Partiendo de eso y teniendo el contexto ya
más claro, ampliado y clarificado, que parte de que todo es del Señor. Vayamos entonces a ver los 20 puntos. Yo creo hasta donde avancemos hoy o lleguemos, y seguramente terminamos y tenemos una segunda parte la siguiente semana. Vamos ahí a Éxodo 21. Y en Éxodo 21, del versículo 1 al 17, habla sobre la mayordomía, de la autoridad y de las personas. El que tengas autoridad no te da derecho a actuar como se te dé tu regalada gana, dijera el dicho, sino aún la administración de la autoridad debe ser correctamente. Lo primero que el Señor regula no son los bienes materiales, sino cómo tratamos a las personas. Y a lo mejor nunca lo habías considerado así, pero primero el Señor nos dio un libre albedrío, y sobre eso el Señor espera que ejerzamos una mayordomía correcta al respecto. Y esto implica o empieza desde cómo te comportas con los demás, cómo actúas. Y esto nos enseña que delante del Señor el valor y la importancia que tienen las personas más que las cosas. Y de hecho debe ser un principio igual para nosotros. Antes de las cosas somos nosotros. Te voy a contar una anécdota chusca. Cuando era niño, pues tenía la bicicleta y salí con mi papá a dar la vuelta, ¿no? Yo andaba en la bicicleta y él me andaba vigilando. Y me acababan de comprar un pantalón de mezclilla. Entonces yo andando en la bicicleta, había unos bordes ahí que en la bicicleta yo estaba como que haciendo piruetas, ¿no? Me aceleraba y venía el topecito y yo brincaba y etcétera, etcétera, ¿no? Y en una de esas, al caer, la bicicleta, la llanta pega en una piedra, se pierde el control y caigo. Y mi papá de la esquina viene hacia mí yo pensé que para ver cómo estaba, y lo primero que me dice es, ¿no le pasó nada al pantalón? Y yo volteo así de, oye, me caí, ¿no? En lugar de ver cómo se me había pegado, ¿no? Me preguntó primero por el pantalón. Yo entiendo esto. El inconsciente le pudo haber ganado, ¿no? O lo segundo es, yo creo que a lo mejor me vio bien, que dijo, pues veo que se está moviendo, ¿no? Digo, porque no lloré ni nada, ni me estaba quejando, ¿no? Pero eso, el Señor lo ve. Supongamos que mi papá lo hizo, inconscientemente, todos lo hemos hecho. Pero ¿qué ocurre cuando tu interés consciente está en las cosas antes que en las personas? Ahí ya tenemos un problema con el Señor, porque el Señor espera que tratemos a las personas con mayordomía. Leyendo ahí Éxodo 21 del 1 al 11, y tenemos que partir de eso. Toda autoridad tiene límites. Aún el rey, aún el presidente, aún el que tú quieras, tiene límites. No importa que sea el general, la persona, tiene un límite. En Éxodo 21 vamos a ir desglosando. No quiero leer, bueno, a ver, vamos a leer. Éxodo 21 del 1 al 11 dice: esas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde, o sea, de gratis, sin costo. Si entró solo, saldrá solo. Si tiene mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diera hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y mi mujer y a mis hijos, no saldrá libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiera Aquí lo que está diciendo, me voy a detener ahí, es, aunque tengas un esclavo, a los 7 años, número 1, lo tienes que dejar ir. Si él se quiere ir solo, se puede ir solo. Si ahí hizo familia, la familia se puede quedar, pero el siervo se va. Y si el siervo voluntariamente se quiere quedar,
Bueno, pues entonces lo marcas para que se quede. Esto es, aunque tú seas su amo, no tienes potestad sobre su vida. No puedes decidir por él. Algo que ocurría mucho en la época feudal era que los señores feudales que tenían sus castillos, que ya eran duques, reyes, condes y todos esos títulos honoríficos, ejercían una autoridad así que decían, bueno, si quiero que se muera, uno más, uno menos. Porque decían, es mi esclavo y me pertenece. Eso delante del Señor era incorrecto. Cuando en la ley del Señor de Yahweh, Él estableció principios de autoridad limitada. No puede ser alguien tu esclavo si lo comprases más de 7 años. Es más, tú lo comprabas sabiendo que a los 7 años quedaba libre. Continuando, dice, y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, sino que si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiera desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de esas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. La ley está diciendo, aunque sea tu esclava, y aunque la hayas desposado y después la quieres despedir, si te casases con ella y después tomaste una mujer, no esclava, sino a otra mujer libre por esposa, eso no te exime de tener que mantener a la mujer. Y si ella se tiene que ir, se puede ir a un punto hasta en libertad. No hay dominio sobre las personas. Aunque existía la servidumbre, el amo no podía hacer lo que quisiera. Había unas limitantes. Aunque él hubiera pagado millones, tenía limitantes. Dios limita el poder de quien tiene autoridad. De hecho, el único que tiene toda autoridad sobre todas las cosas es Él. Y Él nos da autoridad para que nosotros la administremos, no para que nos creamos que ese poder y autoridad lo tenemos por nosotros mismos. Y el principio es toda autoridad pertenece a Él. Por lo tanto, toda autoridad debe ejercerse con justicia, respeto y misericordia. Si Él es así, Él espera que nosotros actuemos de la misma manera. Y eso aplica a padres, a líderes, a pastores, a maestros, a jefes, a autoridades y autoridades civiles. No porque alguien sea padre, puede ejercer dominio sobre sus hijos y decir, porque eres mi hijo, te trato así. Porque eres mi hijo, haces así. O quiero que hagas de tal manera. Había la historia de un familiar hacia arriba hace mucho, que había un perro en la casa. Y este ancestro lo quemaba con el cigarro. Y entonces el perro salía corriendo, aullando, ¿no? Y le preguntaban, oye, ¿por qué quemaste al perro? Porque es perro, respondía él. Aún en que el animalito fuera un perro, no le permitía a la persona quemarlo. ¿Qué derecho hay? Punto número 2. Las personas siempre valen más que las cosas. Y viene aunado al pasaje que acabamos de leer. En la ley del Señor, el Señor protege continuamente a los siervos. Principio, toda persona posee dignidad porque fue creada por Dios. No podemos transgredir la dignidad de las personas. Hay en muchas escenas de películas que, mira, ¿quieres que te perdone la vida? Póstrate y bésame los pies, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? Hay circunstancias mucho peores que dañan la dignidad de la persona y el Señor detesta eso. Aborrece que menospreciemos su propia creación haciéndola indigna en su persona. No debemos utilizar a las personas para obtener
beneficios. ¿Cuántas veces te has aprovechado o se han aprovechado de ti de cierta manera? Eso no es correcto. Eso no es ejercer una mayordomía correcta, sino abusar, hacer un uso abusivo de las personas. Y eso incluye empleados, clientes, familiares, miembros de la iglesia o cualquier persona bajo nuestra influencia. Ahí te va. En un lugar donde estuve, un pastor se quería justificar diciendo: es que pues, como yo soy el pastor y ustedes están aquí para ser siervos, yo puedo hablarle a una persona y decirle: oye, ve y levanta esa maceta y muévela para allá. Y dando a entender que no tendría por qué hablarlo de forma suave, ¿no? En lugar de decir: oye, algunos lo hacen: oye, hijo, ¿me puedes ayudar, porfa, con llevar esta maceta para allá? ¿Qué diferente es eso a: oye, recoge la maceta y llévatela? No hay ninguna autorización o excepción que permita hacer esto. Sea donde sea que estemos, tenemos que comportarnos correctamente con los que están bajo nuestra influencia o bajo nuestra autoridad, bajo nuestra responsabilidad. De hecho, se dice: las personas no son herramientas, son prójimos a quienes debemos amar. Número 3 sobre este pasaje. Dios protege especialmente al vulnerable, ya lo vimos en otro mandamiento, pero procurar el bien de migrantes y personas en necesidad. Me voy a permitir hablar de alguien que conocemos, que a mí me asombra que hoy esté trabajando en un lugar en el cual las personas con discapacidades son tratadas correctamente, dignamente. Y recuerdo que él me decía, me contaba: es que en tal lugar que trabajé, el jefe se aprovechaba, ¿no? Cuando una persona que está en necesidad es maltratada por otra persona que ejerce autoridad o se cree que tiene la autoridad, nosotros debemos de reaccionar al respecto y decir: oye, ¿cómo qué te pasa? ¿Por qué te quieres aprovechar de la viuda? ¿Por qué te quieres aprovechar del niño? ¿Por qué te quieres aprovechar del que tiene una discapacidad? ¿Por qué te quieres aprovechar del que no tiene cómo defenderse o no puede cómo defenderse? Entonces, tenemos que ejercer una correcta mayordomía con aquellas personas que son vulnerables, aquellos que no tienen cómo defenderse. Y de hecho, tenemos que tener cuidado que ellos no clamen al Señor, porque si ellos claman y dicen: Señor, ven en mi ayuda porque sutanito me está dañando, lastimando, perjudicando, abusando, aprovechando, lo que sea, manipulando, extorsionando, la palabra que tú quieras que sea un abuso, la Escritura dice que Él sale en defensa. Él está esperando el clamor y Él es el defensor. Dígame quién se puede mantener en una confrontación delante del Señor. Si nadie siquiera puede ver su rostro, permanecer en pie, mucho menos lo podrá confrontar. De hecho, cuando Job, en su intento de defenderse, cayó en esta postura, y el Señor apenas con unas palabras lo evidencia a Job, Job dice: ay, Señor, mejor voy a cerrar la boca porque le estoy regando. En lugar de plancharla, la arrugo más. Dice: hoy entiendo que todo es por ti, que yo no entendía. Job, siendo justo, no tuvo argumentos para permanecer justo delante del Señor. Cuanto más cualquier otro pudiera hacerlo. El Señor sale a defensa de los necesitados. Así que tengamos cuidado de no ser hallados en un juicio contra alguien en el cual estamos aprovechándonos y abusando. Número 4. Pasando al siguiente texto, que es Éxodo 21, 12 al 14, dice: el que hiere a alguno, haciéndole así morir, él morirá.
Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar en el cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Y está hablando sobre la vida humana que pertenece al Señor. Nadie tiene autoridad sobre la vida de alguien más. Y de hecho hay que diferenciar entre el homicidio intencional y la muerte accidental. De hecho, esto ya lo vimos en este mandamiento del suicidio, el asesinato, desde un contexto de la muerte de la persona, pero nadie puede ejercer, hablando de mayordomía, autoridad sobre la vida de alguien más. La vida humana es sagrada porque pertenece al Señor. De hecho, estamos hechos a su imagen y semejanza. Su ADN está en nosotros. Si respiramos es por Él, porque tenemos de su aliento. Dice la Escritura que cuando morimos, ese cuerpo físico regresa a la tierra y el aliento de espíritu regresa al dador, esto es a Él. Y entonces nuestra parte almática es la que tiene, la que se dijera se juega a la existencia, ¿no? O a la eternidad en paz o a la condenación eterna. Pero el Señor sí diferencia entre los dos conceptos, si fue sin querer la muerte o si fue con toda la intención. Y todo creyente debe valorar la vida humana. Tú no te puedes gozar de que alguien se esté muriendo, que esté padeciendo, que esté en sufrimiento, que esté en agonía, que esté en necesidad. Proverbios dice que si tal cosa hacemos, ascuas de fuego acumulamos sobre nuestra cabeza. Y es más, dice, cuando veas que le viene el mal a tu enemigo, no te rías. No sea que el Señor voltee y se dé cuenta y diga, oye, te estoy defendiendo, pero no para que te jactes. Entonces le voy a quitar el castigo y que te siga opresionando o castigando, porque es un abuso. No podemos abusar de la vida humana. Es de Él. Y eso no solamente evitando la violencia física, sino rechazando el odio, la venganza, el desprecio y toda actitud que destruya al prójimo. Hay señores que no lo golpeé, sí, pero con las palabras que le dijiste, creo que hasta hubiera sido menos perjudicial que lo hubieras golpeado. Nuestras palabras pueden herir más que un golpe. Nuestras acciones pueden lastimar más que un daño físico. Y el Señor, nuestras intenciones malvadas, por ejemplo, de chisme, de calumnia, pueden dañar más que un daño físico. Y tengamos cuidado al respecto. Número 5. El Señor también juzga las intenciones, lo que te estaba diciendo ahorita. La verdadera justicia considera tanto los hechos como las intenciones. Y el Señor habla sobre esto, y el Señor dice, el adulterio no es solamente por tener relaciones sexuales. Si la codiciaste en tu corazón, este mandamiento ya lo vimos, el tema de la codicia, ya pecaste delante del Señor, porque la intención de tu corazón es, por ejemplo, en el caso del adulterio, poseerla aunque no la tengas. Y eso significa que el problema es que si tienes la oportunidad y tu intención es esa, lo vas a tomar por la codicia en nuestro corazón, y nace ahí de la intención. Antes de juzgar a alguien debemos conocer qué ocurrió, por qué ocurrió, cuál fue la intención y cuál era la responsabilidad de la persona. Tengamos cuidado cuando asumimos cosas en base no a la verdad, sino a nuestra suposición o imaginación. Aquí aplica un tanto, y a lo mejor es al contrario, para ver. Dice el dicho, si tiene cola de gato, 4 patas y maulla como gato, es un gato. Diríamos, pues sí, pero el Señor dice,
lo que el Señor está diciendo, bueno, ve a ver si realmente es un gato. Compruébalo. No porque parezca, deduzcas. Es que él se lo robó porque era el único que estaba aquí. Estás suponiendo, no te consta. En lugar de señalar a alguien, tienes que ir y decir, bueno, a ver, cuando tú llegaste, ¿estaba esto aquí? Sí, estaba aquí. Entonces él no fue. O si él dice, es que en un momento entró fulanito y yo me volteé y cuando regresé, cambia completamente la percepción de haber dicho, él estaba aquí, él se lo robó. Espero que me esté dando a entender. No podemos irnos por lo que vemos, sino tenemos que ir a la intención. Hay gente que es tan perversa al respecto que hace las cosas haciendo que todo señale a alguien más como responsable. Antes de jugar tenemos que realmente cerciorarnos que es así lo que suponemos. La justicia del Señor, la justicia bíblica, nunca es precipitada, siempre indaga, siempre se cerciora de que lo que se dice que es verdad, realmente sea verdad. Y a la inversa también, lo que suponemos que es falso, ver realmente si es falso. Número 6 de esos 20 puntos. Honrar la autoridad establecida por Yahweh, por el Señor. Éxodo 21, 15 y 17 dice, el que hiere a su padre o a su madre morirá. Igualmente el que maldijera a su padre o a su madre morirá. Éxodo 21, 15 y 17. Golpear o maldecir a los padres era considerado una grave ofensa. La semana pasada platicaba con alguien que a su vez le hablaba con su hermana y le decía, oye, es que la hermana le dijo, oye, ¿por qué le estás ayudando a mi mamá, no? ¿Tú crees que con traerle la comidita y pasarle un vaso y atenderla, con eso estás resarciendo tus males? Algo así era la discusión. Y entonces él se volteó y le decía, mira, es que yo ya estoy aprendiendo que debo honrar a mis padres. Y entonces estoy haciendo lo posible por honrar a mi madre. Y la hermana le dijo, oye, pero ¿por qué porque salió el tema de dinero. Y la hermana le dijo, no. Es que, yo honro a mi madre, pero no voy a hacer más allá de lo que, no la voy a ayudar. Si ella está en tales circunstancias es porque ella quiso, o ella se lo buscó. Algo así era la discusión. Y entonces yo hablando con esta persona le decía, mira, se honran los padres simplemente por la investidura que tiene de ser padre. Nosotros no debemos limitar nuestra honra a si el padre fue bueno o fue malo, si nos trató bien o nos trató mal. Pero es que me trató mal, sí, pero que le haya tratado mal no implica que tú tengas que no honrarlo. Él rendirá cuentas ante el Señor de su mayordomía como padre para con los hijos, pero los hijos somos obligados por el Señor, no por hombre. Vete a Éxodo 20. El quinto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la faz de la tierra. Si has visto la película de Solo me imagino, que es el testimonio del autor de esta canción, cuando el Señor trata con él y escribe la canción cuando tiene problemas con su papá, a causa de los problemas con su papá, que fue un alcohólico, duro, un dictador, y al final de su vida de él enfermo, el hijo lo tiene que atender y el Señor trata con él y cambia su perspectiva y entiende que tiene que honrar a su padre más allá de cómo lo trató, sino por ser su padre. A veces los hijos somos muy fáciles en juzgar a los padres, ¿no? Y es que él es así conmigo y fue así y me hizo. Pero se nos olvida esto. Y quédatelo como principio. Y llevo
mucho tiempo pensando esto. Detrás de toda persona difícil hay una historia difícil. La persona no es así porque quiera ser así. A veces juzgamos y no nos damos cuenta que fue por algo que es así. Con los padres aplica perfectamente esto. No importa cómo haya sido el papá, hay que entender el contexto del cual pudo haber vivido el padre o la madre. Pero sea cual sea su historia, buena, mala, regular, azul, buenas noches, de madrugada, como sea, haya sido el mejor papá, haya sido el peor papá, como sea, la honra se la merecen por ser quienes son. Y hay de aquel no solamente que los maltrata, sino el que maldice tiene una consecuencia. Y gracias a la misericordia del Señor no la están aplicando hoy. No que sea invalidada, sino no se aplica. El que maldice a su padre debe morir. Si golpeas a tu madre, debe morir. Dios establece la autoridad familiar. Honrar a los padres implica respeto, gratitud, cuidado y consideración. Si a ti te pesa cuidar a tus padres, cuidado. Cuidado. Porque eso no es honrarlos. Antes, yo pensaba esto, ¿no? Que se aplicaba así. Voy a atenderlos en cuanto yo pueda. ¿Y sabes qué? He entendido que tengo que hacerme la oportunidad de atenderlos aunque no pueda. Porque la honra está en la administración de lo que el Señor me ha dado de mayordomía. Y la autoridad se honra. Entonces, considera esto. El respeto o la honra a los padres no es hacer lo que ellos dicen, ¿no? Sino es dignificarlos y tratarlos bien, cuidarlos. Platicaba con alguien, algunos saben, ¿no? Mi papá pasó por un tema de su cadera, una fractura y vamos en una tercera fase de terapias, ¿no? Y he aprendido a disfrutar ese tiempo con mi papá. Y te voy a decir por qué. Porque más allá de tener que llevar la andadera o caminar, bueno, te lleva en la andadera, antes era en la silla de ruedas o no falta oportunidad hoy y lo agradezco mucho y te lo agradezco mucho, papá, si estás por ahí conectado, porque no hay día en que vayamos a la terapia en que algún chiste saquemos de cualquier circunstancia, ¿no? Eso nos caracteriza como familia, ¿no? Somos fáciles en encontrar. Le platicaba a alguien esto, luego estamos sentados en la mesa comiendo y uno de los dos saca un chiste y a lo mejor alguien no lo entiende, pero él y yo sí lo entendemos y no falta que uno al otro complemente y continuemos y después hacemos otro comentario. Ese juego hacemos, ¿y sabes por qué es? Por la honra de los padres. Hoy lo entiendo, porque la honra no es de cómo fueron los papás, sino de quiénes son. Tengamos cuidado al respecto. El respeto a la autoridad comienza en el hogar. De hecho, si tú no puedes honrar a tus padres en tu casa, muy difícilmente vas a honrar a tu jefe, al policía, al maestro, al presidente, al gobernador, al quien sea, difícilmente lo vas a hacer si no sabes dar respeto y honra desde la casa. Velo en los niños. Cuando un niño es irrespetuoso con su papá y el padre lo permite, lo mismo lo es en la escuela. ¿Cuántas veces a los niños les llaman, oiga, tengo cita con el maestro? ¿Por qué? Pues porque me mandó llevar por mi hijo.
Y es que su hijo fue irrespetuoso. Tristemente es porque sí es en su casa y se lo permiten. Entonces, ejerzamos una correcta mayordomía en la honra de nuestros padres. Número 7. La libertad humana debe ser protegida. Éxodo 21:16. Dice, asimismo el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. ¿Y sabes qué es esto? Secuestro y trata de personas. Jesús, María y José, es que yo no sabía que lo decía. Sí lo dice la Escritura, no con las palabras que hoy se utilizan. Pero si se roba una persona y la vende, es trata de mujeres. Digo, trata de personas, perdón. Y si fuera hallada en sus manos, que no debe ser con el secuestro. El principio es, nadie tiene derecho a apropiarse de otra persona. Esa es mayordomía. No tenemos autoridad sobre los demás. Este principio condena toda forma de explotación, trata de personas, esclavitud moderna. ¿A poco hay esclavitud moderna? Sí, sí la hay, no con ese término. Pero ¿cuántas personas o niños hay de vete a trabajar si quieres comer y no regreses si no has vendido los dulces de la cajita? Que a veces uno duda en comprarle al niño porque seguramente no es para el niño sino para alguien más. Bueno, esa acción es una esclavitud. Manipulación y abuso de autoridad. El Señor creó al ser humano para vivir en libertad bajo su gobierno, no en esclavitud, en libertad. Y cualquier acción que emprendamos que vaya en contra de la libertad de una persona de pensar, de hacer, de reaccionar, de decir, de hablar, de expresarse, es algo que va en contra de lo establecido por el Señor y de una correcta mayordomía. Entonces, en estos 7 puntos hemos visto cómo la mayordomía empieza desde la autoridad y las personas. No porque estén bajo de nosotros, no porque estén bajo de la autoridad, no porque sean nuestros hijos o porque sea una persona, tenemos autoridad sobre de ella. Segundo punto, o segunda área, la mayordomía sobre nuestras acciones. Y continuando ahí en Éxodo 21, del verso 18 al 36, vamos a estar hablando sobre esto. La ley pasa de las personas. Ahora la ley pasa de las personas a las consecuencias de nuestras acciones. Tú puedes decir, es que no le estoy nada haciendo a las personas, sí, pero tus acciones llevan una consecuencia. Dice Éxodo 21:18. Además, si algunos riñeren y uno hiere a su prójimo con piedra o con el palo y éste no muriere, pero cayera en cama, o sea, que lo lastimes, que lo dejes convaleciente, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Esto es, si tú lastimas a una persona y pasas 5 días en el hospital o atendiéndose en convaleciente, tú estás obligado a solventar, si se recupera, esos 5 días que no trabajó. Ay, es que yo no sabía. Bueno, la ley del Señor lo dice. Hoy no se aplica así. Bueno, el que no se aplique no significa que no se tenga que hacer. Sobre todo si somos creyentes. Pero, si, continuando esto, y si alguno hiriera a su siervo o a su sierva con palo, bueno, más bien, lo que decía anteriormente es, si se levanta estás absuelto, pero si no se levanta y queda con bastón, queda herido, queda lastimado, tú eres responsable. Hablando de personas, ¿no? Dice, y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Lo maté porque era mi siervo. No, pues aunque sea tu siervo, no lo puedes matar, no lo puedes lastimar y que muera. Mas si sobreviviere por un día o 2, no será castigado porque es de su propiedad. Si alguno riñere y hiriere a una mujer embarazada, eso está interesante. Y esta abortare, pero sin haber muerte, será penada
serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiera muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará la libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejarás caer libre. Este principio de ojo por ojo, diente por diente, no se debe utilizar incorrectamente. Es un tema de restitución, no de venganza. Lo que está diciendo aquí es que si tú golpeas a una embarazada y esta aborta, pero abortar es que saque al niño antes de tiempo, pero no hay muerte, no hay castigo. Pero si llega a morir el niño, aunque sea un bebé, aunque sea un feto, feministas, aunque sea un feto y muere, vida por vida, dice la Escritura. Dice el Señor. Y esto a muchas mujeres pro aborto no les va a gustar. Pues no es el que les guste, no es lo que dice el Señor. ¿Tienen problemas con esta ley? Arréglense con él. Pero uno no se va a callar de respecto a lo que el Señor dice. Si el bebé muere, vida por vida. Punto. Y si ellas dicen, no, es que en ese momento no tiene vida y no tiene ser humano, aquí no está hablando si es un ser humano o no. Simplemente dice, si hay aborto y muere, el culpable debe morir. Y entonces viene toda esta parte de ojo por ojo, diente por diente. Está diciendo, hay una consecuencia a lo que haces. Si tú hieres a alguien en su ojo y queda lastimado y no puede trabajar, queda libre. Ya no te lo puedes explotar porque no es un ojo. Hay una ley en el IMSS que es el tema de incapacidades, cuando es capacidad total y permanente y cuando es incapacidad parcial. Y viene ahí una clasificación y dice que si tú pierdes una mano, es incapacidad parcial, ¿no? Porque puedes trabajar con otra mano. Si pierdes un ojo, puedes seguir trabajando, te recibes una pensión, pero puedes seguir trabajando porque tienes el otro ojo, ¿no? Y así viene una clasificación, ¿no? Si pierdes un pie y una mano, incapacidad total. Si pierdes los dos ojos, incapacidad total. O sea, hay ciertas combinaciones si pierdes un oído, no es incapacidad total, es parcial. Pero si pierdes un oído con un ojo, es incapacidad total. Y aquí está hablando más o menos de eso el Señor. Hay daños que literalmente pueden cambiar el rumbo de la vida de otra persona. No es lo mismo vivir con dos manos, o hacer ejercicio, amárrate una mano atrás y haz todo voy a dejarlo con tu mano buena. Yo en mi caso soy zurdo, ¿no? Con la izquierda. A ver cómo te va. A lo mejor la libras. Pero ¿qué sucede si te amarras tu brazo bueno y haces todo con la otra mano? No va a ser igual. Bueno, esos daños y consecuencias que puede haber, la ley del Señor la protege. Y dice, no aplica. Si nuestras acciones perjudican a alguien, debemos responder por ello. Cuando cometemos un error, debemos reconocerlo, reparar el daño y asumir las consecuencias. Y voy a cerrar con esto. Vamos a dejar ahí en el 8, para empezar el 9. Cuando mi hijo David estaba en el kinder, yo a mis hijos les había enseñado, no respondan, ¿no? Si un niño les está molestando, díganle primero al niño, oye, cálmate. Si no te hace caso, ve con la maestra y dile, oye, maestra, fulanito me está haciendo. Si no pasa nada y el niño te sigue molestando, yo les dije a mis hijos, te doy la oportunidad de defenderte. Defiéndete correctamente, ¿no? O sea, nunca pro violencia, pero bueno, defiéndete. Y entonces mi hijo estaba en el kinder y había un niño que estaba duro y duro con él, ¿no? Y resultó que llegó el día que me mandan llamar.
Entonces hablo con mi hijo y le digo, a ver hijo, cuéntame qué hiciste, ¿no? Antes de que ya me digan. Y bien desafanado, no sé, me dice mi hijo, mira papá, es que le aventé una piedra al tal niño y le pegué en el ojo, creo, en la cara. Y yo, ¿cómo que? Se me fue la risa, ¿no? ¿Cómo que le pegas? Me dice, no papá, es que hice lo que tú me dijiste. Primero dije al niño, cálmate, y no me hizo caso. Fui con la maestra y no me hizo caso. Me volvió a molestar. Mi hijo estaba en el columpio, pasó el niño, le empujó, mi hijo se cayó y mi hijo ya molesto, agarró una piedra que tenía en la mano, se la avienta y continuo le pegó aquí arriba, ¿no? Del ojo. Y yo el otro día fui asumiendo la responsabilidad al respecto. ¿Por qué? Porque yo le había dicho a mi hijo que se defendiera. Nada más que no le dije cómo defenderse, ¿no? Entonces él aplicó lo primero que... Entonces ya la maestra me explicó la versión, ¿no? Y es que su hijo... No, digo, ¿sabe qué? La versión de mi hijo es esta, así, 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 y le dice que usted le dijo y que usted no hizo nada, ¿no? Y la maestra ya nada más así como de... ¿no? La evidencia sin querer, ¿no? El tema es yo le dije a la maestra, ¿sabe qué? Maestra, dígame cuántos de los gastos del niño, espero que esté bien, dónde se pegó. Y ella ya me dijo, no se preocupe, ¿no? Es un niño conflictivo, trae problemas en su casa, es una familia disfuncional, de hecho se van a cambiar al niño de escuela, ¿no? Por una parte sentí alivio, ¿no? En cuanto a que el gasto no corrió por mi parte. Pero ¿saben qué era lo correcto? Yo tenía que asumirlo, porque mi hijo es mi responsabilidad. Y de hecho atendió una indicación que yo le di. Mi hijo no podía pagar el daño, ¿no? Obviamente, lo tenía que hacer yo. Eso era ejercer una mayordomía correcta. Lo que está bajo tu responsabilidad, bajo tu protección, perdón, es tu responsabilidad. Lo que está bajo tu autoridad es tu responsabilidad. No puedes decir, fue culpa de él, no. De hecho, estamos llamados a corregir y guiar a nuestros hijos de forma corriente. Es nuestra responsabilidad. Y si ellos cometen una falta, ellos no lo pueden asumir. Uno tiene que asumirla. Voy a terminar con esto. Ahorita me acordé. Hablando de mi papá. Cuando era yo niño, mi papá tenía la costumbre, o el juego más bien, de a los policías azules decirles pitufos, y a los que en aquel tiempo eran de café, que eran de tránsito, perros, ¿no? Entendemos por qué. Entonces un día estábamos jugando, yo creo que yo tenía unos 7, 8 años, 8, 9 a lo mejor ya, y veo pasar un policía de esos cafés, y como a mí no me había dicho nada, yo no sabía. Estábamos jugando mi papá y yo con la pelota, entonces la pelota se va, veo al policía, y le grito a mi papá, mira papá, y señalando, un perro, y señala al policía de café. Mi papá sale corriendo hacia mí y me hace, ¿y yo por qué, no? El policía yo creo que sí escuchó, ¿no? O volteó. ¿El policía se iba a voltear a reclamarme a mí? No. El policía le iba a reclamar a mi papá. ¿Por qué? Porque ¿de quién iba a saber yo como niño decir tal cosa? De mis papás. Ya mi papá en ese momento me dijo, no, es que así se les dice por fuera, pero no les puedes decir. Ya me explicó, ¿no? ¿Por qué perros y por qué pitufos y chalala? Yo no sabía, pero él tenía que asumir la responsabilidad. Y lo supo porque inmediatamente fue y me dijo, no hijo, eso no se dice, eso está acá en Coto, ¿no? Pero no les puedes decir así, te vas a meter en un problema. Y me vas a meter en un problema, ¿no? Eso es ejercer mayordomía correctamente. Asumir las consecuencias al respecto. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a orar. Y nada más quiero cerrar con esto último. Se me pasó decirte. La justicia bíblica siempre busca restauración. Si a ti te prestan algo y te lo dieron trabajando y regresa descompuesto, es tu responsabilidad.
Si tú lastimas a alguien, es tu responsabilidad. Accidental o adrede, es tu responsabilidad. Vamos a orar. Padre bendito, en tu nombre santo te damos gracias por tu palabra, por tu ley, por tus mandamientos que nos dan vida. Señor, perdónanos cuando no hemos ejercido una mayordomía correcta en la autoridad y en las personas. Señor, perdónanos cuando consciente e inconscientemente, si hemos lastimado a alguien y no hemos asumido la responsabilidad, perdónanos. Perdónanos si en nuestro accionar diario hemos sido aprovechados de nuestra posición, de nuestro poder y autoridad para con los demás. Señor, enséñanos a ejercer una correcta mayordomía, empezando desde casa con nuestros padres, con el prójimo en las acciones. Señor, las vidas de los demás, ni aun la nuestra misma, nos pertenecen como para aprovecharnos. Enséñanos a ser correctos en todas las cosas y manifestar tu mayordomía en justicia, en amor, en misericordia para con los demás. Gracias, Señor, y si te hemos fallado, perdónanos. Enséñanos a ejercerla correctamente. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén.